Hola, bueno, en este video vamos a revisar cómo funciona el comando for each, que nos va a permitir realizar tareas cíclicas o repetitivas con una serie de comandos en la terminal. Entonces, para revisar esto vamos a eh, hacer un ejercicio demostrativo primero y luego vamos a tratar de resolver de una manera alternativa el último ejercicio propuesto que quedó en la guía de prácticos pasado, donde estaba el ejercicio final de construir una tabla con la estadística de nucleótidos por posición en este archivo de trinucleótidos. Para comenzar primero, antes de indagar en el comando for each, les voy a presentar sí, un comando que vamos a utilizar como apoyo para el desarrollo de esta demostración. Se trata de un comando muy sencillo, es el comando echo. El comando echo lo que permite es imprimir información en la terminal. Entonces, si yo escribo echo entre comillas hola, lo que devuelve el comando es escrito hola en la terminal. Puedo escribir una frase también, ¿ya? Y devuelve el mismo texto escrito en la terminal. Por supuesto que como con cualquier comando de Linux es posible redirigir la salida de la pantalla hacia un archivo. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es escribir esta frase en un archivo nuevo que se llama frase.txt. No sale nada en la pantalla, ¿verdad? Porque se ha ido la información a un nuevo archivo que se llama frase.txt, que lo tenemos acá. Vamos a ver su contenido. Por supuesto que tiene que ser, esto es una frase. ¿De acuerdo? Ese es el comando echo. Lo utilizamos entonces como un apoyo para la explicación del comando for each. Vamos a aprovechar, sí, de utilizar el comando echo para generar una lista de nucleótidos, que era la que ustedes tenían que tener como primera columna de la solución de la tabla del último ejercicio. Entonces yo podría, por ejemplo, escribir el nucleótido acá. Vamos a crear un archivo que se llama nuc.txt. Entonces ahí se guarda la letra A. Vamos a utilizar la historia de comandos. C, lo hago con doble redirección para añadir la letra C a la letra A. Entonces veamos el contenido que tenemos ahora. Tenemos A y C escrito en el archivo nuc.txt. Escribiría T, nuc.txt y finalmente guanina, ¿ya? Con la doble redirección. Entonces, seguimos el contenido del archivo. Ahí tenemos A, C, T, G escrito ya en en este archivo de texto que vamos a utilizar como primera columna de la tabla o matriz que vamos a generar con la cuenta estadística de nucleótidos. Vamos ahora a ver cómo funciona el comando for each. Entonces, el comando for each, que está escrito ahí, es un comando que permite realizar ciclos o tareas repetitivas en la terminal de Linux. El número de veces que se realizan las tareas repetitivas está determinado por una lista de elementos que hay que escribir en el comando. Entonces el comando tiene la siguiente estructura. Tiene una cabecera, que es la que estamos escribiendo ahora, for each. Luego viene el nombre de una variable. En este caso hemos utilizado la letra I, ¿ya? Nombres de variables válidos pueden ser nucleótido, ¿no es cierto? I, X, Z. No se puede comenzar el nombre de una variable con un número. Un hola no sería un nombre de variable válido, ¿ya? Pero vamos a utilizar i solo por simpleza, ¿ya? Luego de eso abrimos un paréntesis y acá vamos a escribir una lista de elementos que van a ir siendo reemplazados en la variable, ¿ya? En este caso particular vamos a escribir, por ejemplo, números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ya? Entonces, este es el comando for each, esta es la variable y esta es la secuencia de elementos que se desea trabajar o repetir. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es apretar Enter y aparece una pregunta y dice for each. Entonces, esa pregunta en el fondo indica que el comando for each ahora está esperando el o los comandos que uno desea repetir en este ciclo. ¿Cuántas veces se van a repetir estos comandos que escribamos aquí? Tantas veces como elementos existan
en esta lista. En este caso vamos a repetir 10 veces un comando. Entonces lo que vamos a hacer acá es usar el comando echo como efecto demostrativo nomás y vamos a escribir hola, ¿de acuerdo? Si yo aprieto enter, el comando no se ejecuta de inmediato porque lo que está esperando es que uno escriba esa secuencia de comandos que uno desea repetir. Para una vez que uno haya finalizado de describir esos comandos que uno desea repetir, el ciclo se cierra escribiendo la palabra end y solo en ese entonces se va a comenzar la ejecución. Entonces, si apretamos enter, lo que tenemos acá es que se ha escrito 10 veces la palabra hola. Básicamente porque en nuestro ciclo for each hemos declarado que tenemos una variable que va a ser reemplazada por cada uno de estos 10 elementos, por lo tanto, todos los comandos que estén dentro del ciclo se van a repetir tantas veces como elementos tenga esta lista, en este caso 10, ¿ya? Ahora, ese es un uso bien básico, en el fondo es para demostrar la noción del ciclo y repetición en for each. Sin embargo, por alguna razón o motivo, ¿no es cierto?, declaramos una variable al principio. Y lo que en realidad ocurre es que en el comando for each, la variable va siendo reemplazada en valor por los elementos de esta lista en forma secuencial. Y es lo que vamos a ver ahora cómo ocurre. Entonces vamos a volver a repetir el comando for each, nuestra misma lista de 10 elementos. Vamos a crear un nuevo for each y lo que vamos a hacer ahora es ocupar nuevamente el comando echo, pero lo vamos a utilizar de tal manera que podamos rescatar o utilizar el valor que está tomando la variable en cada vuelta del ciclo. Entonces vamos a escribir un texto fijo acá, que es número, vamos a escribir 2 puntos y un espacio. Bueno, este texto va a quedar siempre fijo, siempre se va a escribir número, 2 puntos y espacio. Luego del cierre de comillas, vamos a escribir el signo dólar y luego la letra I. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente lo que estamos haciendo aquí con el signo dólar $i es que estamos llamando o recuperando el valor de la variable, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a hacer en el fondo es escribir número, 2 puntos y el valor del número en cada vuelta del ciclo, ¿de acuerdo? Como este es el único comando que vamos a hacer, vamos a escribir en y vamos a hacer la ejecución. Y lo que tenemos entonces es una lista número 2.1, número 2.2, etc. Entonces, hubo un texto... Perdón, se movió la pantalla, yo estaba apretando el borde ahí para agrandar o achicar la ventana. Tenemos un texto fijo y tenemos una porción variable. Y esa porción variable se reemplaza por este $i y la información que tiene $i sale, ¿no es cierto?, de esta lista declarada en la cabecera del comando for each. ¿Ok? Bueno, esa es la estructura y funcionamiento básico de este comando. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de utilizar estas dos nociones para poder replicar de una manera distinta los números, ¿no es cierto?, de las estadísticas del nucleótido en la tabla que se pedía construir en el ejercicio final del práctico 2. Entonces vamos a borrar acá y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si nosotros recapitulamos una de las soluciones de ese ejercicio, teníamos un comando cat que nos permitía cortar la primera columna, en este caso, de caracteres del archivo nucleótidos.dat. Después ejecutábamos un grep acoplado con un pipe, ¿no es cierto?, para poder solamente recuperar en este caso, las adeninas que se imprimían en la columna 1 y finalmente utilizamos ws-l para contar el número de adeninas que fue recuperada. Entonces, en este caso nos da 40 para la columna 1. Y si yo quería completar el ejercicio para los siguientes nucleótidos, podía recurrir a la historia de comando, ¿no es cierto?, e ir reemplazando yo manualmente los códigos de una letra de cada nucleótido para poder obtener el número. Eso implica, ¿no es cierto?, que tengo que hacer 4 comandos para poder generar la información de una columna. Y si eso lo multiplico por cada columna, ¿no es cierto?, son al menos 12 comandos que yo tengo que editar manualmente para poder conseguir el resultado, además de, por supuesto, el armado final de la tabla. Pero en lo que respecta como a esta operación que es repetitiva, hay al menos 12 combinaciones de comandos que hay que generar. Entonces, claramente una tarea repetitiva es una tarea que viene muy bien, ¿no es cierto?, al comando for each. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el comando for each. Vamos a crear una variable i
ya da lo mismo el nombre de la variable, ustedes podrían haber utilizado otro nombre, pero solo por simpleza vamos a utilizar y en este caso vamos a ver qué es lo que vamos a colocar en la lista, en otras palabras, qué es lo que deseamos nosotros reemplazar. Bueno, en esta fórmula de comando que tenemos acá, el elemento que hemos ido reemplazando, ¿no es cierto?, es el código de una letra del nucleótido, por lo tanto, lo que nosotros necesitamos como lista de elementos acá es justamente eso, A, C, T y G. Entonces vamos a tener un ciclo de 4 vueltas, ¿no es cierto?, donde la variable i va tomando el valor A, C, T y G sucesivamente y tendríamos que buscar la forma de reemplazarlo en este comando de acá. Entonces vamos a apretar Enter y vamos a construir nuestro comando. Entonces, el comando, esto es fijo, ¿no es cierto?, porque lo que hace es cortar la primera columna de caracteres y en nuestro grep es donde queremos generar el reemplazo. Entonces, en lugar de llamar explícitamente al código A para adenina, en realidad vamos a llamar a la variable. Porque la variable es la que tiene, ¿no es cierto?, la letra, el código de una letra de nucleótidos para ser reemplazado. Entonces, $i en la primera vuelta del ciclo va a valer A, en la segunda C, en la tercera T y en la cuarta G. Así que podemos reemplazarlo acá. Y un último pipe que completa la parte final del comando, que es el ws-l. Ok, entonces eso se va a repetir, este comando se va a repetir tantas veces como elementos existan en la lista y se van a ir reemplazando los elementos de la lista en forma secuencial. Es el único comando que voy a escribir, por lo tanto coloco end para que se ejecute. Y lo que tenemos entonces ahora es desplegado la cuenta, ¿no es cierto?, de la estadística de las frecuencias de ocurrencia de cada nucleótido en la columna 1. Por lo tanto, básicamente tenemos la información de la primera columna. ¿De acuerdo? Ahora, claro, para la resolución del ejercicio, lo que se pedía era guardar esta información en un archivo. Por lo tanto, eso también lo podemos hacer en un for each. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a escribir nuestra cabecera for each. Vamos a escribir nuestro comando. Lo podemos recuperar con la historia de comando. Entonces, ahí ya tenemos el comando escrito. Y vamos a redireccionar a un archivo que se llame, por ejemplo, fcol1.txt. ¿Ok? Y finalmente vamos a escribir end. Entonces hemos ocupado la redirección zip. Sin embargo, esto que vamos a ejecutar ahora no nos va a servir. Y lo he hecho a propósito para que ustedes vean qué es lo que sale. Porque como esta redirección lo que hace es create and replace, en cada ciclo lo que está haciendo es sobreescribir la información del archivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que quedó en el archivo fcol1.txt? Solamente el número 33, que es la última frecuencia contada, en este caso 33, que serían de guanina. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la redirección simple no sirve. Y es aquí donde vuelve a cobrar importancia el uso de una u otra dependiendo de lo que uno desea armar. Por lo tanto, claramente la mejor opción acá sería utilizar la redirección doble que trabaja con append para poder generar la tabla. ¿Ya? Pero para eso vamos a borrar este archivo, el fcol1.txt, lo vamos a hacer desaparecer porque ya no lo necesitamos, sabemos que está malo, así que lo vamos a borrar. Lo vamos a hacer de nuevo. Entonces vamos a construir nuevamente nuestro for each, vamos a recuperar la historia de comandos, que como esto porque no tengo que volver a escribir todo de nuevo y lo que tengo que cambiar acá ya sé que es mi redirección, eso voy a hacer una redirección doble. Ahora, la única salvedad que hay que tener acá es que el archivo fcol1.txt no puede existir antes de que yo haga este ciclo, porque de lo contrario va a ir añadiendo información. Por eso que lo borré, porque si no lo hubiese borrado tendríamos en este minuto un archivo que ya existe con un número 33 y lo que tendríamos como resultado es 33 más estos 4 números de acá. Por lo tanto estaría incorrecta la construcción de la columna de datos. Bueno, probemos esto, colocamos end y vamos a chequear el contenido interno del archivo. Y el contenido interno tiene efectivamente 4 números que son los que corresponden a las frecuencias de ocurrencia de A, C, T y G. ¿Ok? Con eso tengo la primera columna, entonces por lo tanto ahora yo puedo perfectamente reciclar mi proceso de for each, reciclar mi historia de comando y hacer la misma operación para la columna 2,
¿verdad? Procurando cambiar el número de columna que estoy cortando y el archivo donde estoy destinando la información. Acá end. Y puedo hacer lo mismo para la columna 3 también, ¿de acuerdo? Y recuerden que ahora, oh, perdón, miren, ahí cometí un error, casi hago un ls sin querer, digamos. Lo que hice yo ahí fue apretar control C para cancelar el comando, porque me di cuenta que no había puesto el end, y estaba escribiendo ls, me quedaba un for each, entonces no iba a hacer lo que yo quería, así que apreté control C y se canceló el for each, no se ejecutó nada, así que ahora sí lo puedo ejecutar. Por lo tanto, ahora tengo los tres, columna 1, 2 y 3. Entonces lo que se puede hacer ahora es reconstruir la tabla. Entonces tengo un archivo nuc que tiene la lista de nucleótidos. Entonces vamos a hacer el comando paste, ¿no es cierto? Esto sí que tenemos que hacerlo de esta manera. Columna 1, nuestro archivo de columna 2 y nuestro archivo de columna 3. Y ahí tenemos la tabla reconstruida, completa, utilizando el comando for each. Algunas otras cosas que se pueden hacer con for each. Con for each también se pueden hacer las listas de elementos que se crean acá en la cabecera del comando. No es necesario escribirlas con caracteres literales o más bien dicho de forma explícita. ¿Qué pasa si yo tengo, porque yo tengo un archivo, ¿no es cierto?, que se llama nuc.txt y que ya tiene la lista de nucleótidos. Entonces, o imaginen que tiene una lista de elementos mucho más larga, 20, 50, 100 elementos que hay que escribir en la cabecera del for each. Claramente eso también puede ser incómodo. Entonces, ¿hay alguna forma de que el comando for each pueda, por ejemplo, tomar esa lista desde un archivo que ya la tenga guardada previamente? También es posible. Vamos a hacer el ejercicio enseguida. Vamos a utilizar el comando for each, vamos a abrir paréntesis y vamos a utilizar, perdón, aquí hay un carácter que tengo que sacar en el teclado. Ahí está. Eso. Que es este acento inclinado hacia la izquierda, ¿ya? Que en el caso de mi teclado particular lo acabo de obtener apretando la tecla que está justo al lado derecho de la letra P, y lo que hice fue apretar la tecla una vez y luego apretar la barra espaciadora y ahí aparece el carácter. Entonces aprieto la tecla que está al lado de la letra P y luego aprieto la barra espaciadora y aparece este acento que es invertido. Y lo que voy a escribir acá es un comando. Entonces, uno puede generar listas a través de comandos. Entonces, por ejemplo, si yo hago cat nuc.txt, ¿ya? ¿Qué es lo que hace cat nuc.txt? Lo que hace es justamente imprimir esta lista. Pero lo que vamos a hacer acá en el fondo es que en lugar de imprimir la lista en la pantalla, técnicamente lo que va a hacer esto es imprimir la lista dentro del paréntesis. Nosotros no vamos a ver eso, sino que Linux va a hacer ese reemplazo por nosotros. Y acá para cerrar tengo que escribir nuevamente el acento invertido y luego cerrar el paréntesis. Y me va a preguntar for each qué es lo que quieres hacer. Bueno, vamos a repetir un comando, ¿no es cierto?, de la columna 1. Vamos a hacer el grep. Vamos a reemplazar la variable i, donde está supuestamente esta lista de nucleótidos, ¿no es cierto?, y ws-l. Y vamos a imprimir en la pantalla. Y ahí tenemos entonces la estadística de la primera columna completa, ¿ya? Es otra forma de sacar la lista. Y finalmente, otras cosas que se pueden hacer, y a lo mejor ustedes pueden testearlo ahí, es uno puede también hacer un comando for each dentro de otro for each. Entonces, son dos ciclos corriendo en paralelo. Entonces, experimenten ustedes, a lo mejor con el comando echo, pueden hacer combinaciones de listas para probar cómo funciona, por ejemplo, un comando for each dentro de otro for each, que es lo que se llama en el fondo ciclos o bucles anidados. La única salvedad, y les puedo dejar adelantado de momento, es que esos comandos for each, por ejemplo, en este caso voy a crear una lista 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Este es el primer for each. Acá escribo el segundo for each,
Y este segundo for each tiene que tener una variable distinta, porque cada ciclo es independiente y tiene que tener su propio tipo de variable. Acá puede ser 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Entonces, ojo acá, cuando yo escribo este for each de acá, esta pregunta for each se refiere al for each j que tengo acá. Entonces tengo que cerrar el for each j, por ejemplo, echo hola, escribir end, y no se ha acabado el for each, porque en realidad lo que acabo de hacer es cerrar este ciclo de acá. Y ahora yo podría escribir otra secuencia de comandos que en realidad solo se va a ejecutar en este ciclo de aquí. Y tengo que cerrarlo con el end también. Pero quiero que eso lo prueben ustedes, por lo tanto le voy a dar cancelar acá para que experimenten con los ciclos anidados.